Muy bien. Entonces, continuamos con el modelo que habíamos trabajado. Em, Vamos a regresar acá a la parte de los muros. Ahí estamos, los muros que por explicación anterior habíamos eliminado. Y bueno, el modelo como tal, en la última clase, pues se habían trazado lo que son aberturas, ¿sí? Ahí estamos. Entonces, si yo corría mi modelo, obtenía los diferentes resultados en cuanto a esfuerzos. Y ahora me voy a concentrar en cómo van sucediendo esos esfuerzos para poder verificar que mis muros pues estén actuando como debe ser, o por lo menos que estén en rangos permisibles. Por ejemplo, vamos a mostrar la elevación F, porque se logra apreciar que en este punto, ahí está, eh, estamos teniendo pues obviamente un comportamiento que puede verse afectado por las aberturas, ¿sí? Así como en este caso, tal vez me voy a concentrar en la parte superior. Y tenemos dos porciones de muro. Seguramente esto está entre mochetas y soleras, pero la parte del recuadro de la línea punteada pues tiene una abertura, mientras que la parte del lado derecho no. Y lo que sucede normalmente con aberturas, ya para finalizar esa parte, es de que cuando tenemos esta descontinuidad, esta abertura en elevación, pues lo que sucede es de que normalmente esto va a generar una concentración de esfuerzos en los elementos que bordean, pues obviamente esa abertura. Entonces, es precisamente por esa razón por la cual que en mampostería confinada debemos siempre, no solo confinar nuestros muros para tener pequeños bloques que sismoresistentemente trabajen bien, sino que también debemos de proponer elementos que en el borde de toda la abertura, pues puedan tratar de contrarrestar esta concentración de esfuerzos que se produce acá. A lo que voy es de que entre el eje 1 y 2 siempre sobre el eje F, y entre 4 y 5 siempre sobre el eje F. Si ustedes se dan cuenta, las separaciones, que yo recuerde, son bastante regulares, son iguales, pues. eh, y los esfuerzos entre el eje 4 y 5 se logra apreciar. eh, bueno, aquí estamos hablando de desplazamientos, pero van directamente relacionados. Los esfuerzos se van a distribuir de manera que va a estar un poco más esforzado nuestro elemento debido a cargas verticales en las partes centrales. Pero cuando tenemos una abertura, lo que pasa está en que, por ejemplo, imagínense ustedes, estos dos cuadros que estaban planteados aquí en la parte superior no tienen un soporte como este lado derecho. Porque en el lado derecho, pues el soporte viene a ser la continuidad del muro que desciende hasta la parte inferior. Bueno, aquí tenemos otra abertura, pero se va distribuyendo pues entre las vigas y demás. Entonces, es por ello importante que cuando nosotros estamos trabajando aberturas, pues siempre coloquemos el borde de esa abertura también. Y normalmente, pues se tiende a ubicar sus soleras, sus mochetas, respectivamente, donde corresponda, para que podamos ir controlando ello. Entonces, si ustedes ya van teniendo aberturas muy grandes, incluso yo me atrevo a decirles que ya no vale la pena tanto hacer sistemas de mampostería como tal, sino que ahí hay que empezar a combinar, porque muchas veces empieza a predominar lo que serían los marcos, ¿verdad? Ya no tanto ventanas pequeñas, o sea, estoy hablando tal vez sobre todo de arquitectura moderna, ¿no? Donde ya pues se empieza a trabajar con ventanería un poquito más grande, eh, etcétera, etcétera, para que se pueda tomar en cuenta, ¿sí? Ahora acá, pues vamos a seleccionar las combinaciones que son. Recuérdense que no habíamos, para este modelo no habíamos tomado una combinación de norma, sino que habíamos definido las precargadas o las automáticas por el programa, por facilidad. Todas las que sean para el chequeo de las paredes, pues tienen estas letras, ¿no? De wall. eh, con una L más sería pues, pared en inglés. Y aquí lo que podemos tener nosotros son, pues obviamente las fuerzas.
eh, o los esfuerzos, ¿sí? Si nosotros le pedimos al programa que nos vaya mostrando dónde van los esfuerzos de los elementos tipo shell, por ejemplo, dependiendo del eje de aplicación, es decir, en este caso, a lo largo del eje 1, aquí para poderles mostrar un poquito acerca de esto. Permítanme, es que bueno, pues, ¿qué sucede? Que con los streams, o sea, el element basis, perdón, aquí está. Bueno, entonces, ¿qué sucede con los elementos tipo shell? Que les voy a explicar el tema de los ejes, ¿sí? Pues, ¿qué sucede? Que en este caso, lo que nosotros tenemos acá sería, normalmente los elementos tipo shell los dibujamos nosotros y va quedando un bloque como tal y como se ve en este esquema, ¿sí? Pues lo que sucede es de que conforme nosotros vamos aplicando los muros, es decir, a como fueron dibujados, imagínense que el bloque que nosotros vemos ahorita en el cuadro de ayuda fuera toda esta parte, pues ¿qué va sucediendo con ello? Que a lo largo del eje 1, ¿sí? Sería hacia donde el muro pues tomó su ancho, hacia largo, perdón, hacia el eje número 2 sería hacia donde obtiene su altura, su largo. Y a lo largo del eje 3 la medida de la que estamos hablando del muro sería entonces el ancho, ¿sí? Entonces tenemos, o el espesor, ¿cuál es espesor? Es más práctico verlo así. Entonces, a lo largo del eje 1, lo que tenemos es la longitud que vamos a ocupar, del 2 la altura, y del 3 tendríamos el espesor, ¿sí? Les digo eso porque si nosotros nos enfocamos si nosotros nos enfocamos acá, en cómo es de que están sucediendo los esfuerzos, pues ya sabemos cómo es de que van actuando, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos que primero identificar correctamente los esfuerzos dependiendo del eje sobre el cual vamos a hablar, ¿sí? Vamos a ver, en este ejemplo estamos en unidades, vamos a pasarla a kilogramos en kilogramo, no, kilogramo centímetro podría ser. Vamos a aplicar y mostrar los valores aquí. Entonces, según esta combinación que nosotros teníamos, a ver ahora la siguiente, igual 2, pero no sé, no entiendo por qué han salido los valores de este lado. Pero de igual manera, para obtener algún valor específico de cómo se están comportando los esfuerzos, lo que podemos hacer es ubicar el cursor en donde tengamos los muros. ¿Sí? De tal manera que también la escala gráfica, la escala de colores, nos puede ir ayudando para determinar correctamente qué esfuerzo está sucediendo dependiendo del eje que ubiquemos. Recuérdense que aquí estamos sobre el eje del 2 al 3, es decir, que estamos hablando, em, recuérdense que el 2 es la altura y el 3 es el espesor. Entonces, en ese plano están sucediendo pues estos esfuerzos. Probablemente de los esfuerzos que más les vayan a predominar debido a las cargas axiales que nosotros tenemos, vayan a ser.
del eje, sería sobre el eje 2. Entonces, en el eje 2 que sería, recuerden ustedes, a lo largo, lo que vamos teniendo acá son los esfuerzos que se producen a nivel vertical. Noten la diferencia con, con un esfuerzo de 26 kilogramos centímetro cuadrado contra el menos 0,2 que era el que nos salía anteriormente, no recuerdo exacto el valor, pero era inferior. Entonces acá, pues con las características que hemos ido definiendo, pues yo podría tomar la decisión, bueno, pues entonces en este caso, recuérdense que son esfuerzos a compresión, pues, y esta resistencia, pues yo la logro cubrir con un bloque tipo C, tipo B, tendría que ser, porque hay algunos que se salen un poco o el C quedaría muy al límite, ¿no? Entonces yo ya puedo tomar la decisión para saber qué tipo de blog pues debería yo de ir tomando. También probablemente este modelo, pues media vez uno lo va afinando más y uno pues se va poniendo un poquito más riguroso ahí. O también vamos aumentando la cantidad de niveles, son 3 niveles, pues tiene congruencia utilizar un bloque de resistencia media, digamos un tipo B, ¿no? Pero si ya vamos teniendo pues más niveles o alturas más grandes, pues la carga pues se empieza ¿cómo se llama? Empieza a aumentar, por supuesto. También, pues obviamente hay que ir chequeando todas las combinaciones y, por supuesto, deberíamos de agregar las que nos pide toda la normativa de GIES. Claro, ¿verdad? También hay que tener cuidado, por ejemplo, en este punto donde se concentran algunos esfuerzos, porque muchas veces esos esfuerzos no son tanto del shell, sino que son o corresponden un poco más a ese traslape. Vamos a ver si puedo colocar aquí una ventana adicional. Estoy sobre el eje F, que sería entonces este que tenemos de este lado. Bueno, pero entonces lo que vamos teniendo acá, creo que la mayoría de esfuerzos se concentra, solo voy a ubicarme entre las dos ventanas, disculpen ustedes. Aquí la elevación, es un poquito más fácil de notar lo que les... Y perdonen, es que estoy tratando de que el cursor salga también del lado derecho, pero ahorita vamos. Lo que les quería mostrar es de que en este caso, donde estamos teniendo un esfuerzo pues, concentrado, digámoslo así, si se dan cuenta ustedes, intersecta con el grid del story y el segundo eje. Entonces, si yo me voy por acá, ubico la guía, la línea está en color gris del story 1, es decir, el entrepiso número 1, y el segundo apoyo empotrado. Y justamente acá tengo en esta parte, voy teniendo donde está el seleccionado no. Miren que acá pues, ya aparece seleccionado, pues yo voy teniendo la intersección de mis marcos. Entonces también hay que tener cuidado porque obviamente el programa todo lo modela, digamos que los muros, el contorno de los muros es el eje central, o el eje longitudinal en el caso de los frames, y eso es lo que los delimita. Pero muchas veces, cuando yo estoy trabajando para obtener los esfuerzos que puedan suceder en mis muros, eh, siempre debería yo de contemplar que aquí por lo menos hay una franja donde los esfuerzos corresponden no a Shell, porque en la realidad no llegan hasta el eje longitudinal de la viga o de la columna, mocheta o solera, sino que se quedan, pues obviamente, medio peralte hacia arriba y medio peralte para abajo. Entonces, digamos que los esfuerzos de mi muro en realidad empezarían pues, por acá abajo. Es decir, si lo quieren hacer o trabajar fino, ¿verdad? Obviamente estos son muros exteriores, pues habría que continuar revisando qué pasa con los demás. Pero si ustedes se fijan, mucha concentración de esfuerzos sucede dentro
la intersección ¿cómo se llama? De la mocheta con la solera, ¿verdad? Pues obviamente hay que ir revisando punto por punto. Esta estructura está tiene eh, bastantes muros. Yo recuerdo que no nos quedó con tantas aberturas. Creo que fue algo ahí, el tema de practicidad para dibujo, pero obviamente ya cuando lo empiezan a colocar ustedes aberturas, incluso empieza a generar resultados que van siendo pues, un poquito más representativos, como por ejemplo, tienen ustedes acá. Acá teníamos una abertura, ¿sí? Es la abertura esta que se logra, donde se mira aquí el cuadro en azul, ¿no? Es esta. Esa ventaja tiene también el dibujo de aberturas como tal, que cuando ustedes modelan las deformaciones y los esfuerzos, pues detecta que aquí hay un volumen negativo, digámoslo así, y les quita, como que si ustedes hubieran dejado de dibujar en shell, ¿sí? Entonces, interpreta, por ejemplo, salientes como este punto, lo divide en un elemento finito, es decir, que este punto que sale de la abertura está aproximadamente aquí a la mitad. Entonces también me va identificando esos puntos en los cuales pues las aberturas también, como les decía, el peso obviamente, digamos, el peso que está en la losa obviamente hace que la losa deflecte hacia abajo. Y todo lo que está hacia ella, pues lo que hace, como la losa está deflectando para abajo, lo que hace es de que los muros de borde los trata de destacar o los está levantando. Entonces, si hay aberturas muy cercanas a la losa, pues obviamente, así es como van muchas de las ventanas, muchos de los dinteles o los guiares ahí, o los elementos o las mochetas que vayan atravesando en estos puntos, pues pueden verse afectados por esa gran abertura. Entonces, nuevamente por ello es de que hay que tener cuidado con las deflexiones que suceden en la losa, y si no, lo que hay que hacer es, bueno, aquí tengo una abertura, pero a lo mejor esta pared que está, digámoslo así, hacia donde el terreno colindante, hacia mi vecino, como no puedo tener ventanas de este lado, legalmente no puedo, y a lo mejor me resulta más práctico para controlar la deformación y que no abra tanto mis ventanas, no las afecte tanto, pues yo podría ubicar acá una viga secundaria. Porque en este muro nunca voy a tener yo ventanas, nuevamente, porque está como un terreno vecino. Entonces, al yo colocar una viga secundaria en este punto, voy evitando que se forme tanto mi losa, que pues, obviamente por la misma rigidez del sistema vaya acumulando deformaciones y rotación en este punto. De tal manera que no genere esos desplazamientos en mi ventana donde trata de sacarla. Pero muchas veces son desplazamientos que son bastante pequeños. Por ejemplo, si nos vamos directamente a, a deformaciones, o sea, solo para ubicar un poquito, este es el eje X. Vamos a ver qué sucede con los desplazamientos en X. Una combinación, bueno, estamos en la combinación 3. Inge, Sí, disculpe, ahí en este modelo donde usted tiene como ahí solo se abrió la ventana, por lo general en la parte superior se pone una solera. sí, eh, Entonces, ahí en este caso, usted, en este ejemplo, no se modeló ninguna la solera solera. Ujú, que podría ayudar a correcto. amortiguar esa deformación. Así es, sí. Sí, de hecho, ahorita agreguemos la solera y así vemos cómo cambia es cabalmente hacia dónde iba el comentario también. Gracias. Así es, tiene usted toda la razón. Entonces, en este caso, cabalmente como nos menciona Leonel, pues ya cuando nosotros empezamos a ubicar elementos de este tipo, los resultados empiezan a ser más exactos. Y en parte por ello un poco mi insistencia en que cuando estemos modelando, tengamos cuidado. Bueno, incluso miren acá. No recordaba, pero creo que no habíamos eliminado la losa de todos los niveles. También hay que eliminar el piso. El piso como tal no va anclado a la estructura. Em, Efectivamente, a ver, si tomamos este elemento de ejemplo, miren que en X se está obteniendo, eh, oh, es 0,5 milímetros. Es poco en realidad. Pero bueno, como caso práctico,
Veamos acá. De lado voy a agregar una pequeña mochetita aquí. Perdón, una pequeña solera, disculpen. Entre columna y columna, ¿no? La de la parte de abajo es más fácil bajar la ventana. Pero digamos que ya con el nuevo elemento ahí trazado, teníamos 0,5 milímetros en X. Con la combinación de muros, 3. Veamos entonces qué diferencia nos puede generar. De los desplazamientos. Ah, permítame. No sé si. Esto la diferencia es imperceptible, ustedes, pero probablemente ya con cargas mayores, sí se vaya a notar. El desplazamiento pasó de 0,5 a 0,37. Pero más que también solo controlar alguna deformación que pudiera existir, también nos sirve nuevamente para disminuir los esfuerzos en nuestros muros, ¿verdad? Entonces, ahí es como uno va distribuyendo los elementos y es por ello que, por favor, cuando estemos trabajando con muros de mampostería confinada, como considero yo que algunos de acá tenemos experiencia y para los que no tenemos experiencia, pues también tomar en cuenta que cada vez que hay alguna abertura, pues esfuerzos importantes van sucediendo en ella. Como recomendación constructiva, ¿no? Que hay que tener ahí las consideraciones que correspondan, ¿verdad? Entonces eso sería en cuanto a los esfuerzos de los muros. ¿Alguien alguna pregunta? Solo cómo llegó a la conclusión del bloque a utilizar. ¿Con la resistencia? Los esfuerzos que sucedían sobre el eje de 1, 2. Ajá, pero ¿cómo lo transformo yo a la resistencia del bloque? Es que el esfuerzo ya salía en kilogramos centímetro. Y es así como le venden la resistencia del bloque. Ah, muy bien. Ujú. Más un factor de seguridad, ¿verdad? Que corresponde, por supuesto. Ujú. Solo hay que verificar todas las combinaciones. Recuérdense que aquí solo chequeé rapidito dos. A lo mejor una buena práctica o un buen consejo, si se quieren ahorrar tiempo, como consejo, se los comparto, pueden hacer un envolvente. Entonces eso pues ya les genera esfuerzos sin necesidad de estar cambiando en todos los esfuerzos, en todas las combinaciones, perdón, ¿verdad? Obtienen el máximo. Puede ayudarles. Muy bien. ¿Alguien más? Ok.